Buenas tardes, yo soy Miguel Ángel Hernández, soy alumno del TCU en Urgencias Médicas y estoy presentando mi evaluación del docente en línea. El caso es un paciente masculino de 86 años de edad que al salir al patio de su casa durante la lluvia resbaló hacia adelante y cayó hacia atrás de costado, desde la altura de sustentación y sobre una superficie de cemento recubierto por cerámica. Presenta antecedentes de traumatismo craneoencefálico de aproximadamente unos 10 años de evolución, con fractura de cráneo y hematoma, sin referir qué tipo de hematoma. En dicho evento se le colocó una placa de titanio en la región fracturada del cráneo, la región occipitoparietal derecha, y niega alergias, niega antecedentes de hipertensión arterial sistémica o diabetes mellitus. Niega ingesta de fármacos, no refiere la hora o las características de su último alimento. Sus signos vitales son frecuencia respiratoria de 12 ventilaciones por minuto, la cardíaca de 62 latidos por minuto, una tensión arterial de 120/70 y una saturación de 86%. La temperatura corporal es de 36 grados centígrados y una escala de coma de Glasgow de 15 puntos. La evaluación de la escena inicia con el domicilio. El domicilio se encuentra en una calle cerrada llamada Felipe III, entre la calle Gran Vía y la calle Márquez de la colonia El Dorado, dentro del municipio de Tlalnepantla. Es una zona residencial que se caracteriza por su opulencia y se considera de baja peligrosidad. Al arribar se observó la presencia de seguridad privada, asegurando la escena. Básicamente es una escena urbana en una calle cerrada. La calle no presenta pendientes pronunciadas, lo que favorece la atención del paciente y la seguridad. Se observa al llegar al domicilio un pasillo estrecho, resbaloso por la presencia de la lluvia que en ese momento caía, lo que representa una condición de riesgo por inestabilidad. Para trabajar en las maniobras de evaluación, manejo inicial, empaquetamiento y traslado del paciente. Existe un riesgo de que el paciente se caiga de la camilla, provocando lesiones adicionales y una reacción social que pudiera poner en riesgo al personal de salud. Se observa una mancha hemática en el piso, no muy grande, aproximadamente unos 30 centímetros cúbicos, diluida con el agua de la lluvia. No se perciben aromas sospechosos que representen un riesgo adicional para el personal sanitario. No se observan elementos químicos o físicos en la escena que puedan amenazar la seguridad del paciente, los curiosos o el personal de salud. La actitud de los familiares es bastante afable, no es agresiva, y solamente se observa un paciente. Por lo tanto, por los elementos anteriores se determina que no es necesario solicitar coadyuvantes adicionales para la atención de este paciente. En tanto, la evaluación primaria se estabiliza manualmente la columna cervical y se hace la valoración de la cavidad oral. Se encuentra que la vía aérea se está permeable, no se observan piezas dentales ni objetos que pudieran poner en riesgo la vía aérea. El reflejo de autoprotección de la vía aérea se encuentra presente y el paciente está inconsciente. La ventilación, en cuanto a la ventilación, se observa una ventilación rítmica ligeramente superficial que mejora significativamente cuando cambiamos la posición del paciente, ya que por la edad que tiene se encuentra encorvado. Al momento de enderezarlo, respira significativamente mejor. La auscultación pulmonar, se escuchan roncos en ápices y bases bilateralmente. No se observa un patrón ventilatorio alterado. En este momento se cuantifica la oximetría obteniéndose un valor de 86%. Por lo tanto, se inicia oxigenoterapia con mascarilla, con bolsa reservoria. En cuanto al punto C, se perciben pulsos centrales y periféricos con fuerza, regularidad y frecuencia adecuadas. No se observan signos de hipoperfusión, como palidez o cianosis. Las características de la piel, como la temperatura, la humedad y la coloración, son normales. El llenado capilar está normal, no está retrasado, y se observa una hemorragia moderada en la región occipitoparietal de su lado derecho. En cuanto al AD,
se observa un paciente consciente, orientado, aunque no recuerda lo que le sucedió, sí conserva recuerdos mediatos e inmediatos. Una escala de Glasgow de 15 puntos y las pupilas se encuentran isocóricas con una respuesta fotomotora adecuada. En cuanto a la exploración, se realiza una exploración de una evaluación de trauma rápido en sentido cefalopodal antero-látero posterior en busca de deformaciones, contusiones, abrasiones, heridas penetrantes, quemaduras, laceraciones, edemas, sensibilidad al tacto, inestabilidad o crepitación. Valorando también los pulsos distales, la motricidad y la sensibilidad de miembros pélvicos y torácicos, la distensión venosa yugular. Se expone al paciente de manera moderada, resultando lo siguiente en la exploración. En cuanto a la cabeza, se encuentra una herida en región occipitoparietal del lado derecho con una hemorragia moderada, sin edema, sin deformidad ni crepitación. En la cara no se observan deformidades, crepitaciones, ninguna herida, las pupilas isocóricas, la cavidad oral sin pérdida de piezas dentales ni heridas visibles, no hay presencia de líquidos patológicos en oídos o en nariz, como puede ser sangre o líquido cefalorraquídeo. En el cuello se observa una tráquea alineada, las venas yugulares normales, no se percibe enfisema subcutáneo. En región posterior sí se percibe cierta deformidad, sin embargo en este punto los familiares intervienen y me comenta que el paciente ya tiene un problema crónico de artritis que le ha afectado significativamente a la región cervical, por lo que presenta cervicalgia crónica. No se observa crepitación, no se percibe crepitación ni edema en la región cervical. Por esta razón yo decidí mantener un aseguramiento de la columna cervical de manera manual sin colocar un collarín rígido de trauma, puesto que las complicaciones podrían ser mayores que los beneficios que obtendría el paciente. Cabe mencionar que el paciente estaba deambulando a la llegada de los servicios de salud. Regresamos a la evaluación primaria. En la evaluación del tórax no hay deformidades, no hay edema, no hay enfisema subcutáneo o crepitación. Los movimientos ventilatorios son simétricos, la auscultación persiste el roncus, tanto en ápices como en bases bilaterales. El abdomen sin deformidades, contusiones, abrasiones, heridas penetrantes, quemaduras, laceraciones o edemas, así como hay una adecuada sensibilidad al tacto. No se percibe rigidez o resistencia muscular, tampoco se percibe distensión, no hay hiperestesias, no hay hiperbaralgesias o signos de irritación peritoneal. A la valoración de la pelvis no se encuentran deformaciones, contusiones, abrasiones ni heridas penetrantes, tampoco quemaduras, laceraciones ni edemas. No hay inestabilidad, no hay crepitación y no se encuentran datos relevantes al respecto. Por el mecanismo de lesión, en este punto es importante valorar el periné, el ano y los genitales externos, puesto que cayó hacia atrás y de costado. Sin embargo, pospongo esta valoración a la evaluación secundaria, en donde yo pueda realizar la exposición adecuada del paciente en un entorno que cuide su pudor. Continuamos con los miembros pélvicos, en donde se exploran en busca de deformidades, contusiones, abrasiones, heridas penetrantes, quemaduras, laceraciones, edema, sensibilidad al tacto, inestabilidad y crepitación, así como pulsos distales, motricidad y sensibilidad, sin encontrar datos de relevancia en miembros pélvicos ni en miembros torácicos. En la evaluación secundaria se reevalúan los criterios por los cuales yo tomé la decisión de no colocar un collarín rígido de trauma, permaneciendo las mismas condiciones, por lo cual continúo con mi decisión de no colocar un collarín cervical. Adicionalmente a esto, al colocar al paciente en posición supina, presenta cierta disnea, por lo que opto por colocarlo en posición semi-Fowler, favoreciendo significativamente el proceso ventilatorio. Al estar en esta posición se libera significativamente la carga axial, lo cual refuerza mi teoría de no colocarle un collarín cervical por el riesgo de obtener mayores complicaciones que beneficios. Se valora la efectividad de la vía aérea aplicada. La vía aérea continúa permeable sin cambios significativos. Se continúa la oxigenoterapia con una mascarilla con bolsa reservorio a 6 litros por minuto. En cuanto a la ventilación,
continúa sin cambios, la auscultación pulmonar sin cambios, pues, continúa con roncos bilaterales en ápices y bases. Los pulsos, en cuanto a la C, los pulsos centrales y periféricos se encuentran presentes, rítmicos, sin cambios relevantes. No se observan signos de hipoperfusión. La temperatura, humedad de la piel sin cambios relevantes. Se presenta un llenado capilar sin cambios relevantes, es decir, no mayor a 2 segundos. La hemorragia en región occipital se inhibió adecuadamente, se realizó se cohibió la hemorragia mediante presión directa. En este momento se instaura una vía venosa permeable utilizando una solución de cloruro de sodio en goteo para vena permeable. Se realizó el monitoreo cardíaco mediante un monitor con desfibrilador bifásico a 3 derivaciones sin observar hallazgos de relevancia. En cuanto al estado neurológico, prevalece una escala de coma de Glasgow de 15 puntos, las pupilas isocóricas con una adecuada respuesta fotomotora sin cambios relevantes. Iniciando la evaluación secundaria, se explora al paciente en la misma dirección cefalopodal, antero-látero-posterior, en busca de deformaciones, contusiones, abrasiones, heridas penetrantes, quemaduras, laceraciones y edemas, sensibilidad de tacto, inestabilidad y crepitación, pulsos distales, movilidad y sensibilidad en miembros pélvicos y torácicos, y se explora el cuello en busca de distensión venosa yugular y alineación de la tráquea. Se expone al paciente de manera completa en un entorno controlado que es la ambulancia, encontrando los siguientes datos relevantes: cabeza sin cambios, cara sin cambios, cuello sin cambios, el tórax sin cambios, el abdomen sin cambios. La pelvis, en este momento se valora el perine, el ano y los genitales externos sin encontrar datos de relevancia. Los miembros pélvicos sin cambios, sin lesiones aparentes, miembros torácicos sin cambios. Finalmente se cuantifican y se registran los parámetros vitales que no se habían cuantificado hasta este momento. A continuación les voy a presentar los gráficos de las atenciones prestadas durante este periodo de las 200 horas de práctica. Pausa. Se atendió un número total de pacientes de 13. El promedio de edad de pacientes atendidos fue de 41.2 años. En cuanto al número de pacientes atendidos por causa, se encuentra que por automotor solamente se atendió 1, por sustancias tóxicas 2, por ser humano 9, por casos clínicos 3, dando un total de 13. En este punto tengo que hacer una precisión, ya que por sustancias tóxicas no se atendió a ningún paciente. Entonces quedan 13 pacientes en total, de los cuales uno fue por automotor, otro fue por ser humano, principalmente caídas, y 3 fueron casos clínicos, dando un total de 13. En este gráfico podemos observar la prevalencia de accidentes causados por ser humano. En este caso se observa claramente que son 9, los casos clínicos, que son 3, y los casos por automotor, que solamente es 1. En cuanto al número de pacientes atendidos por género, de todos los pacientes atendidos, 8 fueron mujeres y 5 fueron hombres. La proporción de mujeres es de 62%, en tanto que la proporción de hombres es de 5%, de 38%, perdón, y de mujeres de 62%. En cuanto a los tipos de atención, se encuentran las dos grandes divisiones, traumas y clínicos. Se atendieron 10 pacientes por trauma, mientras que por aspectos clínicos se atendieron 3. En cuanto a los pacientes de trauma por género, todos los pacientes atendidos por trauma, de todos ellos, 5 fueron mujeres y 5 fueron hombres, dando una proporción de 50% y 50% respectivamente. En cuanto a los pacientes clínicos por género, pues encontramos que solamente se atendieron 3, femeninos y masculinos 0, dando una proporción
de 100% femeninos y 0% masculinos. Cuestionamientos. Dentro de los cuestionamientos se me pregunta que asigno un porcentaje de cumplimiento que yo considere que se logró de las competencias de la materia de forma general. Considero que se cumplieron las competencias solicitadas por la materia. En cuanto a las características de la institución, definitivamente favorecieron el logro de la competencia de dichas materias, ya que la institución ofrece recursos humanos y materiales que brindan apoyo para lograr el desarrollo de dichas competencias. El cronograma, insisto, como en la estancia anterior, en que es muy poco tiempo para llevar a cabo las 200 horas. Sin embargo, fue intensivo, fue intenso y de alguna forma sí contribuyó este cronograma para desarrollar dichas competencias. En cuanto a los protocolos, recursos académicos que yo poseo, definitivamente favorecieron el logro de las competencias en esta materia, aunque hubiera valido la pena tener pacientes en los cuales se pudiera desarrollar un poco más estas competencias. Sin embargo, los pacientes que se nos presentan, pues uno no los decide, simplemente suceden, y en esta ocasión no sucedió, no me tocó atender a algún paciente que requiriera un apoyo más intensivo, que me requiriera un desempeño más avanzado. Las actividades que nos solicitó el docente en línea definitivamente sirvieron para desarrollar las competencias solicitadas en la asignatura, ya que llevan la parte teórica a un entorno práctico y sobre todo real, analizando todos los casos clínicos, pero los casos clínicos reales que hemos atendido, de manera que hace un adecuado traslado de la teoría a la práctica y de la práctica a la realidad. Me preguntan que cómo podría yo favorecer el logro de las competencias en general de la materia. Definitivamente considero que sería favorable dar un tiempo mayor para cubrir las 200 horas sin tanto cansancio que le permita al estudiante desarrollar su potencial al máximo. Eso es todo en cuanto a mi presentación. Les agradezco. Muy buenas tardes.